¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es un honor estar aquí de nueva cuenta con todos ustedes en una colaboración con la Benemérita Universidad de Oaxaca, la UO. Agradezco al rector, maestro David Sabdiel Martínez Pérez, por contribuir con estas actividades académicas que son de mucho valor para toda la comunidad jurídica. Gracias a todos aquellos amigos que ya se están conectando de los diferentes estados de la República Mexicana y también países vecinos de habla hispana. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos aquellos que ya nos están ayudando a compartir esta transmisión, pues es la forma en la que ustedes nos ayudan a seguir con actividades académicas. Y bueno, como ustedes ya saben, durante el desarrollo de esta sesión, si tienen ustedes alguna pregunta, la pueden realizar en el chat, la vamos a ir checando en Facebook y aquí también en Zoom, y al final la podemos plantear al ponente para que podamos darle una respuesta. Muchísimas gracias a todos aquellos también que están aquí en vía Zoom. También les vamos a dar la oportunidad, si alguien desea realizar alguna pregunta, alguna intervención, con todo gusto puede levantar la mano también al final de esta sesión para poderle activar el micrófono y con toda confianza podamos interactuar con todos ustedes. Y bueno, esta actividad es en el marco de la tercera generación de la Maestría Nacional Virtual en Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial, y hoy se ha dado a la convocatoria de una conferencia bastante importante, bastante relevante. Es la importancia de los principios en el sistema de corte acusatorio. Se encuentra con nosotros una gran amiga mía, la maestra expositora del día de hoy, Bexabe Ramírez Vázquez. Ella cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También cuenta con una maestría en litigación oral por la California Western School of Law en San Diego, California. Tiene también varios diplomados en el sistema penal acusatorio. Además, es coordinadora de la Maestría Nacional Virtual en Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial. Adelante, maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir de su experiencia con todos nosotros. Adelante. Hola, muy buena noche a todos, a todas y a todos. Espero se encuentren muy bien en este inicio de semana. Y pues bueno, gracias, Eric, otra vez por brindarnos un espacio. Hoy vamos a iniciar con un tema, como bien lo comentas, en el marco de la apertura de nuestra tercera generación de nuestra maestría virtual a nivel nacional por parte de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Entonces vamos a estar allá dando algunos elementos que ojalá sea de su interés para que conozcan nuestra oferta académica. Dentro de ellos, pues es precisamente tener un panorama general de lo que es el sistema acusatorio, al igual que en otras ramas, como es mercantil, civil, familiar, financiero, laboral. Entonces es una maestría bastante interesante y pues bueno, en el marco de esta serie de actividades, se dio esta invitación para un tema que, como bien lo dice Eric, es fundamental. El sábado tuvimos una pequeña charla, igual cerrando el curso del ABC del sistema acusatorio, y pues bueno, esta serie de actividades, más que, insisto mucho, resolver dudas, es como sembrar más inquietudes, y sobre todo este tema que a mí me gusta bastante, ya que es el punto de partida para entender todo sistema. En general siempre son los principios. Entonces, en la medida en que vayamos desarrollándolo, ahorita explico cómo quisiera irlo abordando, pues evidentemente van a salir preguntas y recuerden que no hay una única solución, sobre todo en tema de principios, salvo pues obviamente que la Corte ya lo haya establecido en algún punto, y aún así recuerden que hay cambios de criterios. Entonces, lo importante es hacer un ejercicio de tratar de entender a fondo por qué existen los principios y cómo podemos invocarlos y argumentar para hacer una solicitud u oponernos a una solicitud ya propiamente. Entonces, voy a empezar y pues bueno, permítame empezar. Entonces, el tema, como bien lo comentas, Eric, es pues la importancia, aquí le agregué, ¿verdad?, de conocer los principios en el sistema acusatorio adversarial. Me gustaría como manejarlo en 3 momentos, espero nos dé tiempo. Obviamente, un breve concepto de principios, algunos principios que rigen el proceso penal, porque se van a dar cuenta que hay una gama de principios que sustentan etapas, sujetos, cada figura dentro del sistema, y lo que nos permite conocer, si nos adentramos al tema de principios, pues es conocer a fondo por qué se construye algo de determinada manera,
qué podemos hacer y cuáles son sus alcances. ¿Y cómo es su materialización? A través de algunos ejemplos. A lo mejor puede que ustedes tengan algún tipo de caso en el que precisamente entren en conflicto principios con derechos, y pues bueno, eso también es interesante porque hace enriquecedor a raíz también de la actividad que desempeño de manera profesional. Me he topado con casos que me han puesto a pensar y sobre todo, por lo cual considero que es de suma importancia voltear a ver a los principios, porque pareciera que basta con tener el concepto de determinado principio y derecho, pero ya cuando te hacen un cuestionamiento o surge una inquietud ya dentro del proceso muy concreto, es donde nos ponemos a prueba de hasta dónde se permite, hasta dónde su alcance, qué tanto se puede graduar y alguna de las excepciones que a lo mejor no está contemplada en todos los, en la ley o en el código, ¿no? Muy bien, vamos a empezar rápidamente con un breve concepto de principio. Les digo, no es, trato de poner un panorama general, algunos pueden tener un concepto más amplio o más restringido, pero bueno, podríamos entenderlo a grandes rasgos como los lineamientos estructurales, características esenciales, con sus particularidades y funciones y que informan el procedimiento penal. Para Mayer son las máximas que junto con las reglas constitucionales gobiernan pues precisamente el proceso penal. Entonces, a grandes rasgos podemos entender que los principios son los lineamientos básicos o estructurales que dan forma al sistema de enjuiciamiento y determinan su estructura y funcionamiento. Vamos a adentrarnos únicamente a los de materia penal. Yo sé que hay principios generales del derecho, cada rama tiene sus propios principios, pero vamos a adentrarnos a esto y obviamente los puntos que quisiera tocar pues se aplican a cualquier rama, ¿no? Por eso es la importancia de poder entender los principios a profundidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos permiten los principios? Nos permiten comprender el procedimiento, nos permiten entender cómo se articulan las diversas instancias, cómo se organiza la intervención de las partes, qué puede hacer cada una, hasta dónde podemos actuar y evidentemente dan forma y estructura al sistema de enjuiciamiento. Entonces, todo esto nos permite hacer precisamente los principios. Como se van a ir dando cuenta, los principios permean e incluso, evidentemente, ¿sale? Dan hasta el nombre, dan la estructura de todo el sistema. Entonces, durante todo el proceso, vamos a estar viendo cómo se van materializando en menor o mayor medida, porque depende del momento en que nos encontremos, determinados principios. Algunos les dan nombre a determinadas figuras y vamos a ir viendo cómo se van mezclando y se van interrelacionando. Eso es muy importante. Y evidentemente, a manera de clasificación, bueno, antes de esto, a manera de clasificación, quise darle como didácticamente, ¿sale? Una denominación a algunas clases de principios. Pueden que estén de acuerdo o no con todos los nombres, pero vamos a dejarlo así para poderlos identificar, nada más. O sea, ahorita regresamos a esta parte. ¿Qué dice nuestro Código Nacional? El Código Nacional en su primera parte nos hace una clasificación. Principios en el procedimiento del artículo 4 al artículo 14 y reconoce una serie de principios. Bueno, empieza con las características y principios rectores. Entonces, pareciera que nuestro código reconoce nada más determinados principios como rectores. Vamos a ver que estos son los más característicos. Sí son, o sea, son importantes, todos los principios son importantes, pero cada también figura tiene sus propios principios. Entonces, de entrada, nada más para irnos ubicando y que no haya confusión o no nos desgarremos las vestiduras de, es que son principios rectores y los demás son complementarios. No soy como muy fan de esa denominación. ¿Por qué? Porque a mi consideración, por eso le digo opinión, todos los principios, ¿sí? Son importantes y tienen la misma categoría, ¿no? Atendiendo a la propia denominación que vimos hace un momento. Entonces, el Código Nacional nos hace una clasificación entre principios. Ahorita más o menos los vamos a ver. Nada más es importante que vayamos ubicando y que sepamos que existe. Y nos hace otra categoría u otra división que habla de derechos dentro del procedimiento, que va del artículo 15 al 19.
Entonces vamos viendo que hace una pequeña clasificación. Obviamente, pues sí, hay una diferencia entre un principio y un derecho, pero lo que vamos es que es interesante que el Código Nacional nos empieza, ¿sí?, a dar pauta de que cuáles son, consideran sus principios rectores o más característicos, y también cuáles son los principios que a su consideración tienen como mayor impacto o definen más al sistema. No es porque sean más importantes que otros, nada más es como connotación, y no tampoco busquemos que el Código Nacional sea un recetario que nos resuelva todo. ¿Saben? Hay veces que nada más en una sola redacción, ahorita que veamos los principios de prueba, en un artículo en el Código Nacional podemos encontrar 3 principios, nada más en un solo párrafo de un artículo. Entonces vamos viendo, o hay que ver al Código Nacional como un instrumento integral que se va complementando. Ahora, para manera de entender la sesión y poder ver el impacto de los principios o cómo se van materializando, hice esta pequeña clasificación. No es que sea unánime, no es que, no sé, que estén o no de acuerdo, sino nada más es para podernos ubicar y que vayamos viendo como o dibujando una especie de fotografía de cuál es el impacto de los principios en todo el proceso. Hay principios rectores como tal que dan así característica, denominación y todo al propio sistema que tenemos con nuestras características. Recuerden que no hay sistemas puros, sino tenemos cada país o cada sociedad lo va adaptando según sus necesidades. Entonces nosotros estamos o transitamos hacia un sistema de corte acusatorio adversarial. Ahora, también vamos a ver una pequeña categoría de principios rectores conforme al código, a la Constitución y al Código Nacional, que van como empatados, que son los que acabamos de ver muy someramente y ahorita los enunciamos. No podemos ver todos en su profundidad. ¿Por qué? Porque nada más con 1 o 2 principios nos llevaríamos toda la sesión. Entonces, nada más es como ir, les digo, sembrando la inquietud de, estos principios existen, para esto se utilizan. Bueno, tenemos también principios que rigen la prueba. Tenemos principios en materia de derechos humanos. Recuerden que el sistema de justicia o el sistema que tenemos es de corte también garantista y por ende tenemos que voltear a ver tema de derechos humanos. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta cómo se van interrelacionando y cómo se van materializando dentro del proceso. También hay principios que rigen a las medidas cautelares, principios que rigen a las salidas alternas y a los mecanismos de solución de conflictos, y también incluso si quieren ir más allá, a principios que rigen materia de recursos. No quise poner de ejecución porque ya no me iba a dar tiempo, pero también cada figura tiene sus propios principios. Y acá no estamos tomando en cuenta los principios que se derivan de estos. Por ejemplo, ahorita que veamos uno, vamos a ver qué impacta en sujetos. Determinados sujetos tienen sus propios principios. Por eso le puse acá su relación con otros principios y derechos. Cada uno de estos principios impactan en otras figuras, como son sujetos, como son otro tipo de derechos, ¿sale? Tanto principios como derechos. Van interrelacionando. Entonces, el sistema está diseñado, y siempre me gusta hacer esa como alegoría, como los engranajes de un reloj. Todo está conectado entre sí y cada engranaje hace que funcione el siguiente. Entonces vamos a empezar muy brevemente. Entonces, si empiezan a surgir algunos comentarios, pues adelante, no hay ningún problema. Rectores como tal, como les decía, por el impacto que tienen, por eso les pusimos esa denominación, pero para que no, a lo mejor es que rectores son otros, por eso les decía que dependiendo de qué para ustedes es más relevante. Acá quise poner 4 en específico y uno que deriva. Principio acusatorio para algunos es un principio y para algunos es un propio sistema como tal. Tenemos el principio de separación de funciones, que es clave en nuestro sistema. Obviamente el debido proceso, que ahí pues evidentemente forma parte del debido proceso, pues la presunción de inocencia, pero que tiene sus propias características. Y el acceso a la justicia, que para algunos es un derecho, para algunos es un principio. Entonces, quise catalogarlo de esta manera para ir bajando un poco más hacia cosas más específicas. Muy bien. Van a ver que para algunos este pequeño concepto de principio acusatorio es más a lo mejor una definición del propio sistema.
va a depender, les digo, si la postura de ustedes es que sea un principio. Aquí no tengo a la mano, pero hay un librito que propiamente habla del sistema acusatorio, del principio, perdón, acusatorio. Para algunos no es un principio, sino es propiamente la definición de un sistema. Entonces, no quisiera como entrar como en tanta en discusión, porque es como si entráramos en discusión si la oralidad es o no un principio o una herramienta. Dependiendo de la postura que ustedes elijan, pues con la que se sientan más cómodos. Yo creo que todo es defendible y la cuestión es que entendamos más que el concepto como tal, el alcance, la esencia del mismo. Entonces, el principio acusatorio dice, toda persona sometida a un proceso penal debe ser juzgada por un juez no prevenido independientemente de sí mismo o de él mismo, es decir, totalmente desligado a la investigación, en igualdad de condiciones, con quien lo acusa, en actuación plena, oral, concentrada y continua, contradictoria, pública y con total inmediación. El juez solamente puede sentenciar a la persona concretamente acusada y exclusivamente por el delito o delitos perfectamente determinados en la acusación. Para algunos, como les digo, es un principio. Nos está diciendo que el principio define o establece una función tajante al juzgador. ¿En qué características se va a llevar un proceso? Como les digo, para algunos es un principio, para otros es más la definición de un sistema procesal. Recuerden que han existido 3 sistemas procesales. Acusatorio, que es con las características que les acabo de mencionar, en la que surge para algunos aquí sí un principio, el principio de separación de funciones, que es que en un proceso, en un sistema procesal acusatorio, las 3 funciones principales están claramente divididas, en el que los 3 principales intervinientes tienen un rol el cual no pueden extralimitar sus funciones. Y eso permite que exista un equilibrio. Entonces, hay alguien quien acusa, hay alguien quien defiende y hay alguien que juzga. Ahorita vamos a hacer esta pausa muy brevemente. El inquisitivo, las 3 funciones se concretaban en un solo órgano, que sería el juzgador, y mixto, pues es una fusión entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Vamos a centrarnos únicamente en el primero, nada más como manera de bagaje cultural, si lo quieren ver así. Entonces, este principio de separación de funciones tiene su impacto o se va materializando a la vez en otras figuras. Nos está diciendo que el principio de separación de funciones es clave en el sistema procesal acusatorio. ¿Por qué? Porque delimita las funciones para dar un equilibrio y realmente, ¿sí?, la posibilidad de ser oído y vencido. Entonces, alguien acusa, alguien defiende y alguien juzga. Entonces, al haber esa clara división de funciones, nos está diciendo que sobre todo, vamos nada más rapidísimo a quien acusa, por ejemplo. El Ministerio Público o el fiscal a su vez se rige por sus propios principios, ¿no? El mismo código nos está diciendo el deber de objetividad, de lealtad, de buena fe, tiene sus propias características. Y esto deriva de este primer principio, separación de funciones. A la vez, por ejemplo, ¿cómo se materializa tratándose del juzgador? Aquí rapidísimo, vamos a regresar a esta parte. En el juzgador, ¿cómo se materializa que él es el encargado de juzgar? A la vez, nos está dando una característica de que si el órgano jurisdiccional es el encargado de decidir a quién le va a dar la razón dentro del proceso en la controversia que surge, vamos a ver que también el juez se rige por determinados principios en su actuación. Por ejemplo, imparcialidad. ¿Cómo se materializa la imparcialidad? Nuestro código hace también una distinción. Las 2 primeras etapas para garantizar la imparcialidad va a ser conocida por un juez denominado juez de control. ¿Saben? Derivado del principio de separación de funciones, nos vamos directamente al juez. ¿Ok? Hay un principio que se llama imparcialidad, que se materializa también de varias maneras. Vámonos a la manera de su función. Para garantizar la objetividad y que decida realmente de manera fundada y motivada, vamos a clasificar a los jueces, si lo quieren ver así. La primera etapa de investigación y la segunda intermedia va a ser conocida por el denominado juez de control. Y la tercera etapa va a ser conocido, hay una cláusula judicial, va a ser conocido por 3 o un juez que se van a denominar tribunal de enjuiciamiento.
¿Cuál es la característica para poder ser parte de ese tribunal de enjuiciamiento? Que no debiste conocer ese asunto en sus etapas anteriores. Si existe esa cláusula, no se puede romper, ¿sí? ¿Y qué pasaría si un juez que conoció en etapas anteriores de ese asunto, integra tribunal de enjuiciamiento? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? ¿Podría conocer? Por ejemplo, no se ha celebrado la audiencia de juicio. O bien, vamos a ponerlo más complejo, ya se celebró la audiencia de juicio, ya hay una sentencia. ¿Qué pasaría con esa sentencia? ¿Sería nula? Sí, exactamente. Esa es la trascendencia de no respetar precisamente un principio, ¿sale? Entendiendo, primero, vámonos atrás, otra vez. Si entendemos que nuestro sistema tiene como base el principio de separación de sus funciones, nos está diciendo, hay un rol para cada uno, ¿no? Ahorita vamos a ver otro impacto, tratándose del juzgador. Ok. El juzgador tiene que ser, a su vez, se rige por otros principios, imparcialidad. Y nos está diciendo que para garantizar esa imparcialidad debe haber clases de jueces, ¿sale? No porque unos sean más que otros, sino para garantizar esa objetividad, ¿sale? Para que no digan, es que el juez de control es menos que un tribunal de enjuiciamiento, no, porque deciden cosas distintas, ¿sale? Entonces, un ejemplo, en un asunto, un juez de control, más bien dicho, ya en juicio, un juez conoció en la fase escrita de la etapa intermedia, a lo mejor para quienes están involucrando, a lo mejor es un poquito complejo, firmó, ¿sí? Firmó que recibió el escrito de acusación, hizo los posibles, corrió traslado, ¿sale? Hizo todo el trámite para que conociera el tribunal de enjuiciamiento. Fase escrita, ¿sale? No, fase escrita para preparar la audiencia, ¿sale? Solamente participó en la fase escrita, ¿sí? Pero posteriormente integró el tribunal de enjuiciamiento en ese caso. Y aquí es muy importante, porque en recurso, la defensa hizo valer esa cláusula judicial. Y obviamente, pues argumentó y justificó cómo para él, aun cuando no fue en audiencia, pero sí conoció en una etapa previa en su fase escrita, ¿sale? Para él, el juez ya estaba contaminado, porque lo que pretende este principio o este alcance del principio de imparcialidad es evitar que el juez se contamine de los vaivenes que tuvo ese caso en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, ¿sale? Ustedes, y eso es como de manera personal, o si quieren más adelantito, váyanlo meditando, ¿qué resolverían como en segunda instancia? ¿Le darían la razón al defensor? ¿Hay violación al principio de imparcialidad? ¿Sí o no? Y obviamente, ¿cuál es la trascendencia? Álvaro, me parece que hizo el comentario, esa sentencia es nula. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reponer la audiencia de juicio. ¿Toda? ¿Una parte? Esos son los alcances de ver cuándo se cumple un principio y cuándo no. Entonces, el primer ejemplo de la problemática o de los casos que nos pueden ir surgiendo es eso. Vuelvo a repetirlo muy brevemente para poder avanzar. Les digo, más que nada, eso es como para ir viendo el impacto. Un juez en etapa de juicio, que forma parte de un tribunal de enjuiciamiento, un juez conoció de ese asunto en la fase escrita de la etapa intermedia. Incluso firmó algunos acuerdos en los que recibió acusación. ¿Vale? La audiencia de juicio se llevó a cabo, hubo sentencia, se fue a recurso. ¿Vale? El defensor alega que se violentó el principio de imparcialidad y obviamente la cláusula judicial que prohíbe que un juez que conoció en la etapa de investigación o en la etapa intermedia un asunto no puede ser parte de un tribunal de enjuiciamiento. ¿Ustedes qué resolverían? ¿Hubo o no violación? ¿Por qué? Porque tú al decretar una violación tiene un impacto, ¿sale? Vamos a echar abajo toda esa audiencia y la trascendencia de echar abajo toda esa audiencia, ¿sale? Ok.
vámonos meditando. O sea, les digo, no hay una solución única. Es, ¿qué tengo que hacer en este asunto? Ver con todo gusto, aperturamos. Váyanlo meditando, ¿saben? Váyanlo meditando. Eso es lo bonito de este tipo de casos. ¿Qué nos obligan a hacer? A buscar realmente o a profundizar en la esencia de este principio. Porque pareciera imparcialidad, que el juez sea objetivo, que no se vea presionado ni de manera interna ni de manera externa, que no haya conocido del asunto previamente, a grandes rasgos. Ok, ya se te planteó algo en específico, ¿vale? Por eso es lo bonito de conocer y poder argumentar. Ese es un impacto. Entonces, estábamos con, únicamente vamos acá, principio de separación de funciones impacta en la división de roles. Y ya vamos viendo a su vez, por eso puse esta lámina, que el principio de separación de funciones a la vez impactan ya de manera concreta el Ministerio Público al fiscal se rige por sus propios principios, el juzgador ni se diga, ¿vamos bien? Y también, por ejemplo, ¿eso qué implica? Tratándose del juzgador, que no, regla general, acuérdense que siempre hay una regla general y hay excepciones, ¿sale? Los principios no son a rajatabla y no se puede decir 1, 2, 3 y ya, va dependiendo caso por caso. De manera oficiosa no puede recabar prueba. De manera oficiosa, regla general. ¿Por qué? Porque eso le compete a las partes. Recuerden que estamos en un sistema de partes. ¿Qué quiere decir? Que el rol del juzgador es mucho más pasivo. ¿Dónde se interviene? Donde advierta que hay posible violación a derechos fundamentales. ¿Sale? Ahí sí. ¿Sale? Pero ha habido algunos criterios en los que tratándose de que haya violación al derecho a la salud del imputado o del acusado, sí entra. Por eso les digo, hay reglas generales y excepciones. Y todo se va construyendo. Sobre todo ahorita con la pandemia, muchas cosas que teníamos como muy claras aparentemente o dábamos por ciertas, pues ya vimos que pueden ir cambiando. Muy bien. Ok, vamos ahora rápidamente, nada más como les digo, es para que tengamos un bagaje del impacto y de la importancia, por eso el tema, no vamos a dar soluciones en abstracto y tampoco analizar principio por principio, no, nada más debido proceso nos llevaríamos muchas horas, ¿no? Entonces, otro principio rector que ahí también hay muchas discusiones de qué se entiende por debido proceso, es el debido proceso, el acceso a la justicia. Ahora, nada más déjenme, ya regreso con esta parte. ¿Qué se entiende por debido proceso? Se entiende o también es conocida como debido proceso legal, tutela judicial efectiva, garantías judiciales, y ese en sí se entiende como el conjunto de requisitos y principios que deben observarse en las instancias procesales para establecer que una persona, ¿sí?, literal, tuvo el derecho de ser oída y vencida en su proceso. ¿Sale? Aquí ya le van dando una lectura un poquito, ¿sale? Y para ello, ¿cuál es la finalidad de hacer cumplir estos requisitos, principios y garantías mínimas? Que esa persona tuvo un juicio justo. Y recuerden que el debido proceso aplica tanto para la persona que está siendo sujeta de un proceso como para la víctima también. En nuestro país tiene un alcance mucho más amplio. Ahora, ¿por qué es importante conocerlo y sobre todo lo que integra? Es muy común utilizar frases ya prefabricadas y se violentó el debido proceso, ¿no? Se incumplió con, por ejemplo, ahorita que vayamos a temas de valoración, con los principios de la lógica, con los conocimientos científicos afianzados, con las máximas de la experiencia común, ¿ok? Acuérdense que estamos en un sistema de partes. ¿Cuál es la obligación de la parte? Señalarla donde se advierta que hubo una omisión, una aplicación errónea, ¿sale? O una inaplicación, pero no solamente señalarla, sino puntualizar en qué consistió. ¿Vamos bien? Entonces, cuando nosotros aleguemos que hubo violación al debido proceso, ¿cuál es nuestra obligación como partes? Señalar puntualmente qué principio o qué derecho que integran el debido proceso y cómo se afectó y cómo trascendió al resultado del fallo o de esa audiencia. Por eso es importante conocerlo a profundidad. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo que venía haciendo, sobre todo en tema de recursos,
o al momento de resolver el juzgador, el órgano jurisdiccional ya se encuentra más acotado en su trabajo. Entonces, ¿trabajo de quién es? Argumentar de las partes. Nosotros como órganos técnicos es nuestra obligación por, darle las razones, así, convencer. Es como cuando conocen a alguien que les gusta, siempre doy ese ejemplo, y pues quieren convencerlos de que salga con ustedes, ¿no? Que acepte de ser su pareja, como le quieran llamar, ¿sí? Es lo mismo con el juzgador. Tienen que darle razones por la cual se incline en la petición que están solicitando. Ahora bien, esto lo doy como muy como didáctico, a mí soy bastante gráfica, que entendamos el impacto de cada principio y cada derecho. Por ejemplo, el debido proceso aplica para todas las materias. Eso nos queda claro. Vamos a enfocarnos y dentro del debido proceso, ¿sí? Por ejemplo, la jurisprudencia que está aquí, 257.16, que la pueden consultar, nos hace una clasificación. La Corte establece que el debido proceso se integra de dos categorías. Un núcleo duro, que aplica para todas las materias, y una segunda categoría, que son los principios y derechos que rigen cada materia. ¿Sale? Entonces, conforme al núcleo duro, son las denominadas, o lo que antes conocíamos, quienes a lo mejor somos ya un poquito más grandes, ¿verdad? Garantías de audiencia o formalidades esenciales del procedimiento. Esas no desaparecen. ¿Cuáles son? Las que tienen, o bueno, que yo tengo a mi lado izquierdo, que son la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para podernos defender, la oportunidad de alegar, de ser escuchados, que exista una resolución y que esa resolución admita un recurso. Esas son las formalidades básicas que se deben cumplir y que aplica para todas las materias. Ahora, también va de la mano a mi consideración para hacer realmente o considerar ese juicio justo el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia les dejo también una tesis para que lo lean con calma, ¿sí? La 230-18, que nos establece que el acceso a la justicia tiene que ser efectivo y que se presente en 3 momentos: previo al juicio, judicial, es decir, ya en el juicio, y posterior al juicio, para hablar de un acceso efectivo. ¿Ok? Entonces vamos dándonos cuenta que si nosotros alegamos hay violación al derecho al debido proceso, ok, vamos a ponerlo más complejo, al núcleo duro o a la segunda categoría, que ahorita vamos. Hay violación al derecho o al principio de acceso a la justicia, ok, previa, judicial o posterior al juicio, ¿sí? Nosotros como órganos técnicos, y ya si lo quieren ver de manera más objetiva, pues obviamente la calidad de su trabajo pues va siendo mucho más técnica, y a la vez vamos construyendo y sentando precedentes, que eso es lo bonito de este sistema, que está en construcción. Y el poder conocer estos elementos nos permiten, siempre he dicho que la materia penal es bonita en el aspecto que podemos ir diseccionando, ¿no? Tanto los elementos del delito como el proceso en sí mismo. Ahora, la segunda categoría son los principios y derechos en materia penal. ¿Dónde se encuentran contenidos? En el artículo 20 constitucional. También, obviamente, se encuentran en el Código Nacional, pero nuestra materia básica es el 20 constitucional en sus 3 apartados. Y donde, atendiendo a los estándares internacionales, perdón, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí van a leer, sí, que son las garantías mínimas. De hecho, viene como, permítame, sí, como garantías judiciales. Lo reconoce así. Por eso puse la lámina anterior, son reglas de tratamiento, garantías mínimas, garantías judiciales, forman parte o es el debido proceso. Son esos requisitos mínimos que deben observarse para que sea considerado que una persona tuvo un proceso justo. Y también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí van a ver también ese catálogo de garantías mínimas que evidentemente a nivel internacional pues va enfocado a quién, hacia la persona que es sujeta del proceso. Nuestro artículo 20 constitucional lo amplía a la víctima también. Ya lo pasamos y bien. Okay. Un momento. Ahora,
Derivado de eso, y evidentemente un maestro decía que el debido proceso es como la bolsa de una mujer, sin entrar en discusión de si es, no sé, un estereotipo. La cuestión, yo al menos sí tengo muchas cosas en mi bolsa, por más pequeña que sea. Entonces, el debido proceso es toda esa serie de requisitos y vamos a encontrar principios y derechos, ¿sale? Ahí con calma lean el artículo 8, ¿sí? Y el artículo 14 y obviamente el artículo 20 constitucional. Y uno de esos elementos que forma parte del debido proceso es la presunción de inocencia. Entonces, antes de pasar a esto, es muy importante, o para a manera de comentario personal, es que cuando aleguemos violación al debido proceso, sí nos enfoquemos como técnicos en especificar qué parte, núcleo duro, en qué, cuál y en qué consistió. Nada más del núcleo duro tenemos cuatro elementos o 4 categorías. Si es la segunda categoría, que ya es propiamente de la materia penal, cuál de principio, cuál derecho y cómo se materializó. Eso nos va a ayudar y obligar al juzgador, aunque no lo crea, a tener que contestarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces también tratamos de buscar esos huequitos, ¿no? Que hace precisamente las partes. Entonces, entre más elementos les demos, estamos obligando al órgano jurisdiccional a que nos contesten. Y otra, estamos ayudando a hacer ejercicios de construcción. Por ejemplo, en ese asunto de la que les decía del juez que tuvo intervención en la fase escrita de la etapa intermedia, a mí me tocó y yo era así de, ¿cómo le contesto? ¿Sí o no? Hay violación y lo que implica establecer si mando a reponer toda una audiencia de juicio o no. Y la trascendencia. Recuerden que ahorita no es como en el sistema tradicional que para todo era reposición. No caigamos en esos vicios porque mandar a reponer en este sistema no solamente es un costo para el Estado, porque el llevar a cabo una audiencia es un costo económico y de recurso humano, una. También es un costo para las partes, no solamente de abogados, sino de traslados. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, algunos juzgados acá en el centro, del centro para donde están los juzgados, son por lo menos 40 minutos de distancia, si bien nos va. ¿Vale? Imagínense ahora que desde que sea todavía competente estamos a 1 o 2 horas. Y sobre todo si la persona está privada de su libertad, si no está en un reclusorio cercano, eso implica el trasladarlo, también un tema y de seguridad, también ante la contingencia. Entonces, si mandamos, no solamente costo, mandamos a reponer, es tiempo, ¿sale? Y no sabemos si van a existir las mismas condiciones que motivaron o en las que sucedió esa audiencia. ¿Qué tal si los testigos ya no quieren declarar? ¿Qué tal si no se encuentran? Son varias circunstancias. ¿Qué tal si el juez fue cambiado de adscripción y hay que esperar a su nueva agenda? Entonces, sí es importante el poder entender esta parte y la trascendencia de entender principios y derechos. Ahora, vámonos a la presunción de inocencia muy brevemente para tener este bagaje y, como les digo, más que nada es a través de pequeños ejemplos ir viendo cómo efectivamente se va materializando y hacia dónde tenemos que recurrir cuando nos topemos con un caso que no sepamos cómo por dónde empezar a argumentar. Un momento. Ahora, la presunción de inocencia, como pueden ver, tiene un alcance poliédrico o de amplio espectro de protección. Como sabemos, es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario, pero más allá de eso, nos interesa el alcance y cómo se va materializando. Es una regla de consideración, es una regla de tratamiento, es un estándar de prueba o regla de prueba. Entonces, vamos a ir. La Corte se ha pronunciado en este sentido. Yo nada más quiero ir poniendo algunos ejemplos de cada uno de los principios para no abundar, porque no es una clase propiamente de cada principio, pero bueno, como regla de tratamiento, ¿sabes? Aparte de consideraciones que toda persona se considera inocente hasta en tanto sea considerada culpable en un proceso, mediante la resolución de un juez y que exista sentencia firme. Son esas características
como regla para considerar a una persona culpable. ¿Eso qué nos está diciendo? Evitar los juicios paralelos que ahorita son muy de moda, ¿no? No es en redes sociales, no es a través de marchas, o sea, está bien, claro, ¿no? Tienes el derecho a expresarte, pero eso no tiene por qué impactar en la decisión del juzgador. ¿Qué es lo que sí tiene que impactar? El trabajo de las partes. ¿Saben? Ahora, comentábamos el sábado con la maestra Yanis, que a la vez también, y regla de tratamiento, pues se te considera y se te tiene que tratar como inocente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, antes en las notas rojas pues venía el rostro completo y el nombre, y eso viene también a una estigmatización, ¿sale? Porque ya lo estamos, se detiene homicida, se detiene al ladrón, o sea, ya lo estamos etiquetando y eso tiene un impacto. ¿Por qué? Porque apenas lo detuvieron y su proceso no sabemos qué solución pueda tener, ¿sí? Y acuerden que a la vez hay una reforma en materia de el derecho a la intimidad con la protección de tus datos personales. ¿Vale? Entonces vamos viendo que a la vez guarda relación con otros derechos. Ok. Ahora, como regla de tratamiento también, que se te debe tratar como inocente, es importante o dónde tiene un impacto y con qué se relaciona, es regla general, como se te considera inocente, se te tiene que tratar de esa manera. Entonces, regla general, toda persona, regla general, toda persona debe llevar su proceso en completa libertad, ¿sí? Excepcionalmente, si existe un peligro de que esta persona se pueda sustraer a la justicia, se fugue, obstaculice la investigación o el proceso porque va a destruir, va a vender, va a amenazar testigos y demás, ahí tenemos otro peligro. O bien representa un peligro para la sociedad, para la víctima o testigos. En esos casos se va a restringir su libertad en menor o mayor medida. Entonces, derivado como una excepción a esta regla de tratamiento, es que surge, okay, cuidado con los audios, es que surge esta figura, ¿sale? O se interrelaciona con esta figura, medidas cautelares, ¿sí? Derivado como excepción a la presunción de inocencia como regla de tratamiento. Entonces, si hay una excepción, ¿cómo protegemos? Pues creando medidas cautelares. Sabemos que las medidas cautelares no son netamente de la materia penal, sino se jalan de otra rama, pero se les da una característica, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de la medida cautelar? Restringir la libertad del imputado y sus bienes en menor o mayor medida. Para hacer esa restricción, que es evidentemente impacta en su esfera de derechos, pues también se rige por principios. Vamos a relacionarlo ahorita acá. ¿Saben? Las medidas cautelares, a su vez, tienen precisamente sus propios principios. ¿Cuáles son estos principios? Legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y proporcionalidad. Y esto a la vez nos da un bagaje de cuál es el objetivo y el alcance de una medida cautelar. Rápidamente, legalidad, como es una restricción, de entrada solamente la puede imponer un juez. Hablamos de medida cautelar, no la confundamos con una medida de protección o providencia precautoria, eso es diferente. Hablamos de medida cautelar. La medida cautelar solamente puede ser impuesta por un juez, y en específico el juez de control, de entrada, ¿sí? Y a la vez, perdón, eso es conforme al principio de jurisdiccionalidad, solamente puede ser impuesta por un juzgador. El de legalidad es que, como es una restricción de derechos, tiene que estar expresamente señalada en la ley. ¿Dónde se encuentran? En nuestro Código Nacional, en el artículo 155. Legalidad, como hay una afectación, tiene que estar expresamente determinada. Para algunos también se le puede llamar como principio de taxatividad. Está expresamente determinada en la ley. Entonces, vamos a ver que el catálogo que determina cuáles son las medidas cautelares es el artículo 155, que contiene 14 fracciones, que van desde una presentación, que no se acerca a determinados lugares,
arraigo domiciliario, hasta la más gravosa, que es la prisión preventiva. Entonces, excepcionalidad, regla general, por eso les decía, es la unión como con la excepción a la presunción de inocencia. Excepcionalidad, solamente si existe un peligro, se va a hablar de medidas cautelares. Instrumentalidad no tiene un fin en sí mismo. La medida cautelar es una herramienta que ayuda a garantizar los fines del proceso. ¿Sí? Provisionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser revisable y modificable. Si las circunstancias que la originaron disminuyen, pues se puede solicitar la revisión de la medida cautelar para imponer una menos gravosa o para quitarla completamente. Si las circunstancias que la originaron van en aumento, podemos solicitar una revisión y una modificación a una más gravosa. Y esto propiamente es en audiencia. ¿Cuál es la excepción a la provisionalidad? Pues sabemos que hay un monstruo que se llama prisión preventiva de oficio. ¿Vale? No estamos hablando de ese catálogo de delitos graves. Todos los que no entren acá, toda medida cautelar puede ser revisable y modificable hasta antes de que se dicte sentencia. Y cuando se dicta sentencia, la medida cautelar desaparece completamente. Proporcionalidad, siempre la proporcionalidad, imaginémosla como una balanza. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se restringe con lo que se protege para establecer que la medida es razonable y adecuada al caso concreto. Por eso la medida cautelar es personal, aun cuando, por ejemplo, a quienes tengo, por ejemplo, a Jorge, a Erika, a Álvaro, nos unimos para acordamos robar un banco. Pero al momento de la medida cautelar, se nos pueden imponer medidas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene circunstancias diferentes. Una medida cautelar, recuerden, que analice esa serie de peligros que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, la proporcionalidad es ese equilibrio entre lo que se protege y lo que se restringe. Hablar de proporcionalidad a la vez nos une con tema y es tema de derechos humanos. Y a la vez, los derechos humanos sabemos que tienen sus propios principios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de restricción de derechos. Pareciera que nada más hablamos. Se le va a restringir su derecho a la libertad y a sus bienes. Sin embargo, acuérdense que el tema de derechos humanos, ¿sí? Estamos hablando de que si empiezas a afectar un derecho humano, empiezas a afectar una serie de derechos, que ni siquiera nada más son del individuo, pueden ser de otras personas. Entonces, aquí la cuestión es que vayamos viendo cuáles son los elementos que tenemos que ir tomando en cuenta y cómo todo se va relacionando. ¿Sí? Aquí pasamos del principio de proporcionalidad para establecer que hablar de proporcionalidad también es voltear a ver tema de derechos humanos. En específico, ¿cuál nos interesa? Recordar que los derechos humanos no son indivisibles, son un bloque, son interdependientes, están conectados entre sí. Comentábamos en alguna ocasión, por ejemplo, si tú privas completamente de la libertad a una persona, prisión preventiva, ¿sí? E imagínense que esa persona, yo soy privada de mi libertad en Monterrey, porque fui de visita y ahí cometí un delito, pero yo soy de Oaxaca. Mi principal actividad, pues estaba acá en Oaxaca, toda mi familia, todos mis lazos están aquí. Entonces, vamos viendo que empiezan a afectar otra serie de derechos. Para empezar, voy a estar privado en un lugar que no conozco, fuera de mis lazos familiares y demás. Ahora imagínense que yo era el sostén de mi familia. Pues mi familia no va a tener el mismo acceso a alimentación, educación, salud. Ahora imagínense que uno de los miembros de mi familia necesitaba un tratamiento muy específico y que no es costeable, por ejemplo, por el seguro. Entonces vamos viendo que con el solo hecho de privarme de mi libertad, pues ya no voy a poder trabajar, no voy a recibir el mismo tratamiento si necesito algo en cuestión de salud y al igual mi familia. Entonces vamos viendo, por eso es importante entender que en tema de derechos humanos, cuando aleguemos proporcionalidad ya como elemento, ¿sí? Entender que los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes y ahí sí nos da una posibilidad de argumentar por qué sí estamos de acuerdo con una medida, porque es la menos lesiva pero a la vez efectiva o por qué no estamos de acuerdo.
¿vale? Tanto al momento de que se está por dictar una medida cautelar, como incluso recuerden que una medida cautelar puede ser recurrible, ¿vale? Y que puede ser revisada. Aquí también entra este tema. Entonces, por eso es bonito empezar a ver todos los elementos que podemos tomar en cuenta para argumentar, para estar de acuerdo con una solicitud, para oponernos, para que sea revisable en cualquier momento, sobre todo si es tema de derechos humanos, recuerde, para recurrir. Entonces, nuestra obligación es poderle dar los mejores elementos y argumentos al juzgador y no solamente transcribir artículos o bien dejar y esperar que el juzgador, no sé, en 2 líneas se convenza de nuestro objetivo. Nuestro trabajo es precisamente darle todas las herramientas al juzgador. Ahora, regresamos un poco otra vez a la presunción de inocencia. ¿Vale? Entonces, recuerden, nada más vimos regla como regla de tratamiento como la excepción. Ahora, como estándar de prueba o regla de prueba, tiene un alcance bastante interesante. De entrada, establece que la carga de la prueba aquí corresponde al Ministerio Público. ¿Vale? Entonces, le pone un trabajo bastante difícil. ¿Vale? Hace poco también conocí de una sentencia absolutoria que por primera vez, o al menos un juez, que no estoy diciendo por primera vez que yo conocí, porque hay muchos jueces que hacen un gran trabajo, dijo absolutoria por insuficiencia probatoria. El Ministerio Público no logró acreditar su acusación conforme al estándar que se exige para la etapa de juicio. ¿Vamos bien? Y si le explica, nosotros decidimos fallar en este sentido porque el Ministerio Público no hizo su chamba. No nos desgarramos las vestiduras, ¿sale? De el Ministerio Público o si hay algo en contra del Ministerio Público. Muchos ministerios, muchos defensores, no me dejarán mentir, también alegan que los juzgadores tratan de componer el trabajo del Ministerio Público. Y a eso vamos. Cuando no cumplimos o no entendemos los deberes a los que estamos obligados, le pasamos la carga a otra persona. No estoy diciendo que los jueces también, todos estamos aprendiendo, pero en la manera en que exijamos a nuestros otros operadores, vamos a ir creciendo los tres. Y eso a quien beneficia a la sociedad, ¿sí? Para que no haya problemas en contra de un perfil en específico. Pero me llamó la atención ese asunto porque sí explica el juez presidente por qué decidieron fallar en ese sentido. Y en muchos sentidos, hay veces que se critica, ¿qué debe prevalecer? ¿La legalidad o la justicia? ¿No? Pero el problema es que entonces, ¿para qué existen determinadas figuras? La presunción de inocencia, como regla de prueba, nos dice, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. A él le corresponde, ¿sí? Probar su acusación. Entonces, por eso es importante ir viendo cuáles son las obligaciones que derivan también de los principios. Una es la carga probatoria. Y bueno, otro, que la carga de la prueba, o sea, que tiene una que investigar y aportar prueba suficiente e idónea de entrada. Ahora, también pone un estándar de prueba. El famoso estándar de prueba, que también es muy criticado de que no se ha logrado definir porque también es complejo. No es tan como medible como si fueran matemáticas con números exactos. ¿Saben? El más allá de toda duda razonable. Solamente vamos a quedarnos con que el estándar de prueba en materia penal es el más alto que en cualquier otra rama. ¿Por qué? Y esto tiene sentido, porque está en juego la libertad de una persona. ¿Vale? Si tú tienes un caso de secuestro, sabemos que mínimo esa persona va a pasar, aquí mínimo, con la ley general, son 50 años. O sea, está en juego la vida de una persona, aunque ustedes digan, son 50 años. O sea, aún teniendo 20 años, ¿a qué edad va a salir? Por 70. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, algo que haya algún criterio en ejecución o algo, no existe ningún tratamiento, no tiene ningún beneficio preliberacional. Entonces, ¿cuál es el mínimo de tiempo que va a pasar? Se va a tener que cumplir su pena de 50 años. ¿Sí? Por eso es que el estándar de prueba en materia penal es el más alto. ¿Sí? Y a la vez, acá, el principio de presunción de inocencia en juicio,
Ya en la etapa de juicio, tiene a su vez o surge como un principio primo hermano, que es el indubio pro reo. ¿Sale? El indubio pro reo no desaparece, deriva o es primo hermano, como le quieran llamar, de la presunción de inocencia. En caso de duda, se va lo más favorable al reo, ¿sí? Pero es precisamente el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, recuerden, es en juicio, y si se quiere alegar otro principio, en caso de duda, si existe duda, pues aquí es donde surge el indubio pro reo. Bueno, con esto terminaríamos la primera categoría de los principios rectores, por así decirlo, los que les dan esa esencia o esas características a nuestro sistema. También hay principios rectores conforme a la Constitución y al Código Nacional. Para algunos, nada más lo puse, para mí no es un principio de la oralidad, para mí es una herramienta, pero lo dejo también porque está en discusión, ¿no? Si es un principio, si es una herramienta. A mi consideración, es una herramienta o un instrumento a partir del cual se hacen valer los principios. Bueno, y recuerden que no tenemos un sistema totalmente oral. Hay fases que sí son, pues no podemos prescindir de la escritura. Ahora, ¿cuáles son esos principios rectores? Publicidad, inmediación, contradicción, concentración, continuidad e igualdad, entendiéndose la igualdad ante la ley y la igualdad también entre las partes. Acá sabemos, a grandes rasgos, publicidad es que cualquier persona puede entrar a ver lo que están haciendo los operadores. Regla general, sabemos que hay excepciones y el mismo código nos los está estableciendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y a la vez, por ejemplo, publicidad, cuando un tema de menores, ¿sale? Tema de menores o delitos sexuales o en esos, vamos a enfocarnos en esos dos, obedece también a que entra en conflicto con otros principios o derechos. Publicidad versus interés superior del niño, ¿sale? O interés de infancia, ¿sale? La no revictimización, ¿sale? El derecho a la intimidad por la gravedad del delito. ¿Vamos bien? Entonces, las excepciones o las graduaciones se van a ir dando cuando un principio entra en conflicto con otro o bien con un derecho. Y no es porque uno valga más que el otro, sino en ese caso, uno va a prevalecer. ¿Vamos bien? Por eso es que los principios no son absolutos y no son estrictos completamente. Y por eso no hay una solución única. Eso es lo bonito de nuestra carrera. Dependiendo, ¿sí?, de cómo podamos darles enfoque y cómo lo sustentemos, podemos dar más de una solución. Ahora, inmediación. Se hizo mucha crítica, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? De si realmente se garantizaba la inmediación a través de la virtualidad. Ya se determinó que sí. Entonces vamos viendo que también los conceptos pueden ir siendo flexibles. Contradicción, ¿no? El poder refutar, contradecir, contraargumentar y ofrecer prueba, ¿sale? A la ofertada, a la ofrecida, al argumentado por la contraparte. La contradicción también es la piedra angular del sistema y pueden tener, ¿cómo se llama?, particularidades. Voy a poner un ejemplo. En una ocasión, la audiencia era un delito de secuestro. Al momento en que iba a declarar la víctima, recuerden que cuando se estime determinados delitos, la audiencia se puede volver totalmente privada o parcialmente privada. Pero en esos casos, cuando la víctima va a declarar, generalmente, ¿qué sucede? Se separa a la víctima del acusado para que no se encuentre, ¿no? Para que la víctima pueda declarar lo mejor que pueda por el hecho delictivo que va a dar a conocer, sea un delito sexual, un secuestro, trata de personas, por el impacto que tiene. ¿Vamos bien? Cuando la víctima va a declarar efectiva, lo que se hace es que a quien se saca de la sala es al acusado y el defensor se queda en la sala de audiencia. ¿Vamos bien? Se llevó a cabo el interrogatorio y bueno, obviamente se está pasando en tiempo real en una pantalla lo que está sucediendo. Y el acusado está conectado pues con audífonos y el juez está garantizando que está escuchando lo que está sucediendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va poniendo un poquito el ejemplo? Okay, espero que sí. En recurso,
que lo interpone el acusado, fue sentenciado, argumenta que se violentó el derecho a controvertir la prueba y por ende también al derecho de defensa. La contradicción también va muy relacionada con el derecho de defensa, porque no se le permitió estar asistido de su defensor al momento que declaraba la víctima y no tuvo la oportunidad de consultar con él determinadas preguntas que quería realizar. Y para él había trascendido en el resultado del fallo porque era la prueba principal, ¿sí? Porque la víctima lo señaló a él, evidentemente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos entendiendo? No estoy diciendo que haya una solución correcta o incorrecta. ¿Qué harían ustedes? ¿Hubo o no violación al principio de contradicción? ¿Hubo o no, se dejó o no, por ende, en estado de indefensión al acusado? Evidentemente, recuerden que hay que analizar todo. Estoy poniendo algo muy concreto, que ustedes decían, bueno, es que contradicción es la oportunidad de controvertir, refutar, ofrecer prueba. Está fácil. Pareciera que la contradicción es hacer el contrainterrogatorio. No, el contrainterrogatorio es una pequeñita parte, evidentemente, del principio de contradicción. Es muy importante, claro que sí. Nadie se pone eso, pero la contradicción, al igual que todos los principios, tienen un alcance mucho más amplio. ¿Qué responderían ahí? ¿Sí se violentó ese principio de la contradicción? Porque no tuvo sabor. Y en la audiencia nos dice, en todo momento va a estar asesorado por su defensor. En todo momento usted puede consultarlo si quiere que haga una pregunta o usted mismo puede hacer una pregunta. Vamos a ponerle ahora otros elementos. Esta persona tenía nivel de licenciatura en criminología. Vamos a sumar esos. Son elementos que tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Saben? No es lo mismo aquí, porque es importante tener esto en cuenta, las circunstancias de la persona. No es lo mismo una persona de determinada edad a otra. No es lo mismo, aunque tengan nivel de licenciatura, a qué se dedican. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque vamos viendo que el grado de comprensión es distinto. Y en lo personal se me hizo un ejercicio muy interesante porque sí te reta a, si ustedes, imagínense que ustedes fueran la defensa, que en recurso ustedes fueran la defensa de ese acusado. ¿Cómo sustentarían esa violación? Porque no basta con decir, no pudo controvertir la prueba, por ende se dejó en estado de indefensión. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ok? Bien. Ese es otro ejemplo que si quieren lo abordamos más al ratito, pero aquí lo importante es que vayan viendo que aparentemente sabemos, ¿sí?, los principios. Pero cuando ya vienen cosas muy específicas, ¿qué hacemos? ¿Cómo argumentamos? Hablar de publicidad e inmediación también, por ejemplo, ahorita se me hace un tema muy interesante y evidentemente ya hay tratamiento de la corte, pero es como al momento de hacerlo es donde yo veo la problemática. Tratándose de menores que dicen, cámara de GC, ¿no? Las preguntas directamente no las van a hacer las partes. Evidentemente, no hay un contacto directo con la fuente de información, sobre todo para contrainterrogatorio, ¿no? ¿Cómo garantizar o por qué está justificado ahí que la inmediación se regule o se disminuya, por así decirlo? La contradicción. Evidentemente también limita la contradicción. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Aparentemente sencillo. Bueno, cámara de Gesell pero ¿cómo debo hacer las preguntas? ¿Cómo debo oponerme a que yo insisto en que se haga esa determinada pregunta? Entonces, es importante que vayamos viendo que se nos van a ir presentando casos muy concretos y que tenemos que empezar a ver qué ha dicho la Corte, qué ha dicho la doctrina, qué han dicho la Corte Interamericana, opiniones consultivas, qué han dicho, por ejemplo, otros tribunales, ¿sí? Entonces, es importante esto. Ahora, vamos a pasar a otra categoría. Ya vimos muy brevemente, por eso les decía, no es como la charla, no es netamente decir cada principio, sino ir entendiendo cómo se van interrelacionando y algunos ejemplos donde pudiera haber una problemática.
y la importancia de poder saber a dónde voltear. Ahora, en relación a la prueba también se rige por sus propios principios. Generalmente son aceptados 3: libertad probatoria, legalidad de la prueba y libre valoración de la prueba. Libertad probatoria está regulado en el artículo 259 del Código Nacional y por eso les comentaba que no necesariamente porque no vengan en la primera categoría de principios rectores, no son principios importantes. El artículo 259 nos establece título cuarto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Capítulo único, disposiciones comunes. Artículo 259, generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio. ¿Vale? Esa sola redacción nos está diciendo o da vida al principio de libertad probatoria. Podemos probar un hecho por cualquier medio, ¿sí? No nos limita, por así decirlo, de inicio. Y de ahí tiene vida el siguiente principio: legalidad de la prueba. Nada más con esta redacción que dice, siempre y cuando sea lícito. Nos está diciendo que la prueba tiene que ser lícita, legal. Vamos a dejarlo en legal, ¿sale? La legalidad, conforme a la postura que yo sostengo, es en 2 sentidos: licitud y legalidad en sentido estricto. Licitud en su obtención se deben respetar las reglas de obtención en protocolos y no debe haber violación a derechos fundamentales. En la obtención se habla de licitud. Legalidad en estricto sentido debe ser incorporada conforme a las técnicas o lo establezca la ley. Entonces, ¿tenemos libertad probatoria? Sí, podemos probar un hecho de cualquier manera, siempre y cuando sea lícito e incorporado correctamente y da vida al principio de legalidad de la prueba. ¿Sale? Y ahí obviamente hablar de licitud, pues ahí entendemos, ¿no? Cuando una prueba se considera ilícita y empezamos a ver todo su tratamiento y sus excepciones y todo lo que quieran ver con prueba ilícita. Prueba legal, todos los procesos de incorporación. Y también a su vez la prueba, tenemos libertad siempre y cuando sea lícita. Y ahora, ¿cómo debe ser valorada esa prueba? Y ahí es donde surge un tercer principio que da vida al sistema de valoración de prueba que tenemos con este sistema. ¿Cuál es ese tercer principio? Libre valoración de la prueba, ¿sí? Nos establece, igual el artículo 259, que la prueba será valorada conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, tenemos un sistema de libre valoración racional de la prueba. ¿Qué quiere decir? O también lo que se conoce como reglas de la sana crítica. El juzgador, el código no te da un valor en específico, ¿no? Por eso le decía, nuestro Código Nacional no es un recetario, ¿vale? Por eso desaparece la denominación de prueba plena o prueba o indicio, ¿vale? No es como en otras ramas o como era en el sistema mixto, sino es, ¿tiene o no valor? ¿En qué sentido? El juzgador de manera libre va a exponer los fundamentos y razonamientos por las cuales le va a creer o le crea convicción una prueba, siempre y cuando su razonamiento no se contraponga a los principios de la lógica, razón suficiente, tercero excluido, no contradicción, ¿sí? Los conocimientos científicos afianzados, sobre todo, evidentemente, con tema de prueba pericial, y máximas de la experiencia común. Si mi razonamiento no se contrapone, mi razonamiento es correcto y por eso le da esa libertad, le da esa posibilidad al juzgador de manera libre, siempre y cuando apegadas a esas reglas, su razonamiento para otorgarle o no valor a una prueba. Ok, y ahí vamos viendo que la prueba a su vez tiene sus propios principios, que también tienen sus excepciones y es evidente. Por ejemplo, ¿sí? El claro ejemplo es en legalidad de la prueba, que se entiende por prueba ilícita y todo su tratamiento. Entonces, saber a dónde tenemos que voltear a ver es importante. Ahora, otra categoría, para pasar ya a lo mejor algunas, bueno, todavía me faltan un poquito, otros 2 temas y para ir cerrando con algunas preguntas.
es que también salidas alternas y mecanismos alternativos tienen sus propios principios. Vamos a empezar con salidas alternas. Las salidas alternas, recuerden que tienen su fundamento en el artículo 17 constitucional. Y bueno, es importante que veamos que cuál es el principio del cual, bueno, o las salidas alternas o mecanismos alternativos surgen como una excepción de un principio. ¿Qué principio? Del principio de legalidad procesal. Por eso es muy importante ver todo el origen y el vaivén de cómo surge una figura. Y, por ejemplo, la legalidad procesal, porque sabemos que el principio de legalidad pues, tiene también una connotación bastante amplia. Pero el de legalidad procesal es también conocido como indeclinabilidad o inevitabilidad. El principio de legalidad impone al Ministerio Público que el deber de que una vez que inicia, es decir, que ejercita acción penal, debe sostener la persecución hasta que termine el proceso. ¿Cómo? Con una sentencia en el sentido que sea absolutoria o condenatoria anteriormente, una vez iniciado, salvo que hubiera una causal de sobreseimiento, pues no se podía desistir de la acción penal. Tenía que continuar. En alguna ocasión, el sábado igual planteé un ejemplo de que unos vecinos que tuvieron su momento de 5 minutos porque no puso el bote de basura donde debía, se dicen de palabras y termina a golpes, ¿no? Va uno de ellos, interpone la querella, inicia el proceso en un sistema tradicional, lesiones simples que tardan en sanar menos de 15 días. El proceso duró 2 años, después de 2 años hay una sentencia y llega a apelación, quien conoce, pues se da cuenta que 2 años, 2 años para mover el aparato jurisdiccional, de vueltas y, ¿cómo se llama? Para una sentencia mínima de 6 días. En revisión se da cuenta que pasó unas horas en prisión en lo que pagaba su multa y pues bueno, se le abona un día del tiempo que estuvo por las horas que estuvo privado de su libertad. Entonces, 2 años de proceso para una sentencia, seamos benevolentes, 3 meses para resolver una apelación, en la cual se movió también el aparato jurisdiccional para modificar una sentencia a 5 días de prisión. Evidentemente es una sentencia que por la pena alcanza un sustitutivo. Entonces esta persona paga una sustitución de pena, no va a pasar sus 5 días en prisión, pero ¿qué creen? Que le crea antecedentes penales. Y recuerden, insisto mucho esto, eran vecinos, entonces se van a seguir topando. ¿Ustedes creen que esos vecinos se van a ver con amor? Pues evidentemente no, ¿no? Entonces puede que al rato, en lugar de unas lesiones, no sé, se vayan a otras circunstancias, no sé, que le raye el carro, que le haga la vida imposible, no lo sé, muchas circunstancias. Entonces, si solamente existiera el principio de legalidad procesal, sería como en el caso que les estoy poniendo. Este caso de lesiones simples tendría forzosamente que haber llegado hasta la culminación de una sentencia, en el sentido que sea. Por eso, como excepción a este principio, surge el principio de oportunidad, o también conocido por algunos doctrinarios operadores como alternatividad, también lo pueden encontrar así. Yo lo conozco como oportunidad. Y bueno, según este principio, se le otorga la facultad al Ministerio Público para cerrar los casos en los que, atendiendo a la investigación, puede tener otra solución. Y ahí es donde surgen también las salidas alternas. Recuerden que las salidas alternas que reconoce el Código Nacional son 2, el acuerdo probatorio y la suspensión condicional del proceso. Ahora, antes de pasar a esta parte, el artículo 17 dice que en todo momento se va a priorizar o se va a fomentar el uso de los mecanismos alternativos. Las salidas alternas son 2, acuerdo reparatorio y suspensión. Ahora, ¿cuál es la forma de llegar a estas 2 soluciones? A través de los mecanismos alternativos.
Y surge precisamente, recuerden que tenemos leyes complementarias, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tiene sus propios principios, ¿sí? Por eso les digo, todos los principios de una u otra manera se relacionan. ¿Cuáles son estos principios conforme a la ley nacional? Son los siguientes: voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Cada uno tiene sus propias características y eso es lo que le da precisamente la esencia a los mecanismos alternativos. Primero, que son voluntarios. No te pueden obligar a someterte a un mecanismo si no es voluntario, si realmente no lo quieres. Y puedes desistir en cualquier momento. Obviamente hay consecuencias, ¿no? Para poder tomar, para que esa decisión sea voluntaria, ¿qué se debe garantizar en todo momento? La información. Y algo muy interesante de los mecanismos es conforme al principio de confidencialidad, es todo lo que se lleve a cabo en el mecanismo, queda ahí y no puede ser usado como prueba, ¿sale? La flexibilidad y simplicidad, recuerden que yo lo llamo, es el plan amistoso, el plan buena onda para solucionar un conflicto. Ahora, poco a poco, les decía, esto está en la ley nacional, lo pueden checar con calma. A lo que voy es que vayamos viendo cómo de un principio, de la excepción de un principio, surgen figuras como son las salidas alternas y a la vez para optar por estas dos salidas, pues están los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos para no confundirlos? Mediación, conciliación y junta restaurativa, que se rigen por estos principios. Ahora, ¿cuál es una problemática a la que se enfrentaron varios estados o todos los estados antes del criterio de la Corte? Que el artículo 17 constitucional dice, se privilegiará la solución del conflicto, y esto tiene también su razón de ser en los fines del proceso, y una de ellas es la solución del conflicto. Las salidas alternas y la aplicación de mecanismos alternativos, yo soy firme creyente que es poder solucionar realmente el conflicto, que muchas veces una sentencia, aún siendo condenatoria, no te asegura que se resuelva un conflicto. ¿Por qué? Porque en un proceso alguien gana y alguien pierde. Y si tú, obviamente que el asunto sea susceptible de un mecanismo alternativo, puede llegar realmente a tratar de componerse lo que se rompió con la comisión de un hecho delictivo. Entonces, por eso es que el artículo 17 en su tercer párrafo establece, las autoridades deberán privilegiar, la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y esto abrió realmente una puerta a unos asuntos o a conflictos muy interesantes. ¿Cuáles fueron esos conflictos? Se empezó a ver que en varios casos, en varios estados, incluidos acá en Oaxaca, es qué pasa conforme a esta redacción, qué pasa si las partes en juicio, recuerden, regla general, ¿hasta cuándo se puede llegar a una salida alterna? Hasta antes del auto de apertura a juicio, es decir, hasta la etapa intermedia. Pero ¿qué pasa si las partes ya en juicio, en la etapa en la audiencia de juicio, dicen, su señoría o tribunal de enjuiciamiento, queremos llegar a un acuerdo, queremos llegar a una suspensión? ¿Qué pasaría ahí? El procedimiento abreviado también entró en esa problemática, pero recuerden que el procedimiento abreviado no es una salida alterna, es una forma anticipada, pero tiene una característica que es también hasta el auto de apertura a juicio. Entonces, varios tribunales empezaron a tener problemas de qué pasa. Si estamos diciendo que en todo momento se va a privilegiar la solución del conflicto, ¿qué hacemos? ¿Respetamos lo que dice la norma hasta el auto de apertura a juicio o lo permitimos en juicio? Y empezaron a haber resoluciones en ambos sentidos, unos que sí los permitían, otros que no, y en segunda instancia también unos que estaban de acuerdo en que no podía ser susceptible de llevarse a cabo en juicio y otros que sí. Entonces, ahí empezamos a ver, a analizar qué queremos empezar a analizar, el principio de oportunidad. Y hubo o hay dos posturas. La Corte ya se pronunció que no se puede, pero vamos a ver si existe algún cambio.
Si son, por ejemplo, y aquí empiezan las corrientes, ¿no? ¿Qué defendemos? Si somos positivistas, si nos vamos realmente a que prevalezca la ley y que no hay porque unos decían, es que entra en conflicto. Lo que dice el artículo 17 constitucional, una norma fundamental con una norma secundaria que es el Código Nacional. ¿Cuál debe pesar más? Pues la norma constitucional. Esa, por ejemplo, vamos a una corriente principalista. Y otros dicen, no, no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque no se está violentando ningún principio. Se les dio oportunidad y la norma es clara para evitar que el proceso quede a capricho de las partes. Esa es la otra postura. Entonces, la Corte ahorita ya se pronunció, pero antes de que se pronunciara, había resoluciones en ambos sentidos y las dos parecen bastante razonables. ¿Cómo podemos, antes de rasgarnos las vestiduras y decir, es que no, es que tiene que ser esta postura, A o B, no hay más? Tenemos que analizar cuál es el principio, cuál es el derecho transgredido, cuáles son los alcances y tomar como operadores una decisión razonable. Y ahorita empezamos con los comentarios. Recuerden que esta sesión, nada más para un respiro, es libre, entonces no hay registro, no hay constancia, entonces para que no haya como malos entendidos en ese sentido. También la sesión queda grabada acá en la página y la pueden ver las veces que quieran. Y pues bueno, la última categoría, y quiero que vean el impacto de los principios y los problemas que nos podemos encontrar, pues también aplica para el tema de recursos. Los recursos, a su vez, tienen sus propios principios. ¿Cuáles son? Algunos de ellos en algunos doctrinarios pueden poner menos, ¿sale? No más, he visto menos, es el de congruencia, el de limitación, el de oficiosidad, uno que es muy, muy importante es la prohibición de reformatio impeius, como resolver en contrario o en perjuicio del acusado, principio de proposición jurídica completa, principio de trascendencia y principio de taxatividad. Sí se ven reflejados en varios sentidos. Quienes ya obviamente operan el sistema, se han dado cuenta que en tema de recursos, específicamente apelación, es mucho más estricto, desaparece completamente o desaparece en gran medida la oficiosidad. Muy brevemente para que veamos y de algunos ejemplos, es por ejemplo el de congruencia, esto es muy importante. El principio de congruencia es la correlación entre la acusación, lo desahogado en audiencia, es decir, la prueba, y la sentencia, ¿sale? Para establecer efectivamente que se cumplieron o hubo un equilibrio entre los hechos discutidos y las pruebas recibidas en el proceso. Entonces, ¿qué hace el recurso? El recurso no sustituye, o la segunda instancia ya no sustituye al tribunal de enjuiciamiento, hablando de la etapa de juicio, ¿sí? Sino que revisa si el tribunal de enjuiciamiento actuó de manera correcta o no, y de entrada se cumple con este principio. Si es condenatoria, hay principio entre la acusación, la prueba desahogada y la sentencia, y si la respuesta es no en algunos, empezamos a ver que hay fallos, ¿sí? Entonces, el principio de limitación es que la Corte, quedando como la segunda instancia, ¿sí? Queda limitada a lo que se plantea en recurso. ¿Qué quiere decir esto? Es más técnico el recurso. ¿Y qué quiere decir? Que quien interponga, el apelante, debe especificar sobre qué parte de la sentencia se inconforma. Y las partes que señale es únicamente a lo que se va a abocar el tribunal. Hay una excepción, ¿vale? Regla general, la segunda instancia se va a abocar a lo que pida el recurrente, ¿sí? Porque aquí entra precisamente en conflicto con otro principio, un derecho, el derecho a un recurso fácil y efectivo, o sencillo y efectivo, ¿sale? Pero generalmente, la postura mayoritaria es que el recurso, ¿sale? No es una nueva oportunidad para que el inconforme haga lo que no hizo en juicio. ¿Dónde es lo más importante o dónde debe actuar? En la audiencia, ¿sale? Porque recuerden que estamos en un sistema de audiencias, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la excepción a esta limitación? El principio de oficiosidad. Regla general, la suplencia de la queja en materia penal, como la conocíamos, disminuye a determinados actos.
No basta, como era en el sistema tradicional, que en la notificación, por ejemplo, me inconformo de la sentencia del 12 de enero. No, ahora tiene una serie de requisitos a cumplir y específicamente tengo que señalar las partes de la sentencia y realizar agravios como tal, ¿sale? Pero una excepción es el principio de oficiosidad, ¿sale? Regla general, la segunda instancia no hay suplencia de la queja. ¿Dónde sí entra de oficio? Cuando advierta violación a derechos fundamentales. Por eso es importante, y acá recapitulo un poquito la importancia de saber principios y derechos. Si yo voy a alegar aquí violación al debido proceso, sí tengo que darle mayores razones, pero sí con el hecho de decir hay violación, por ejemplo, al derecho de defensa, abro la puerta porque el tribunal de segunda instancia tiene que hacer una revisión oficiosa en relación a si se cumplieron o no la mayoría de los principios y derechos. Esa es la excepción. El otro principio, que es la prohibición de no reformatio impeius, es que si el único que apela es el sentenciado, y evidentemente es condenatoria, ¿sí? Únicamente apeló el sentenciado, la resolución no puede ser de segunda instancia, no puede ser más grave que la de primera instancia, ¿sale? O la del tribunal de enjuiciamiento. Les pongo un ejemplo. Venía como homicidio calificado, ¿vale? Y los jueces determinaron que era homicidio simple. Y le pusieron aún la máxima, pongamos, o la media, le pusieron 20 años, un ejemplo. Pero únicamente apela el acusado. Y para el tribunal de segunda instancia sí existen elementos de que había homicidio calificado. Pero conforme a este principio, no puede agravarse la resolución de ese recurso en su contra. Entonces, se quedaría con la misma pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Como solamente, recuerden que hablar de apelaciones es quien abre la puerta, ¿sí? Quien abrió la puerta para el recurso solamente fue el sentenciado. Por ende, no puede resolverse o agravársele su condena. Del principio de proposición jurídica completa, aquí hay como dos posturas. Para la tradicional es que sí debe ser el inconforme señalar artículo, principio y derecho específicamente. Algunos son más flexibles, pero aquí lo importante es que sí debe dar razones el recurrente y no solamente enunciar, por ejemplo, como les decía, que se violentó el debido proceso. Principio de trascendencia, rápidamente, es que la cuestión que se plantea en recurso realmente tiene que ser importante y que haya trascendido en el resultado del fallo. Hay veces que en la audiencia puede que no se cumplan ciertas reglas, sobre todo de litigación, completamente, pero si no hay una violación completamente que trascienda, puede ser subsanable. Y el principio de taxatividad es bastante importante en cuanto a que este recurso nos pone, o el recurso en sistema acusatorio, nos pone una serie de pasos a seguir. Primero, para interponer el recurso de entrada, el de apelación, es por escrito, ¿sí? Y tiene que cumplir con determinados requisitos. Solamente puede ser interpuesto quien es reconocido como parte. Entonces vamos viendo que la taxatividad, ¿qué quiere decir? Que hay que cumplir con los requisitos que nos señala expresamente la ley. Si no cumples con esos requisitos de entrada, tu recurso puede ser no admitido, ¿sale? Y una vez admitido, pues ya se analiza el fondo. Pero este requisito es bastante importante. Y pues bueno, con esto terminaría la relación o dar un bagaje, ¿sí? De algunas categorías de principios que existen. Le digo, no son las únicas, hay otros más, pero sí quería como poner un panorama de cómo todos están ligados, todos los principios, y qué herramientas podemos voltear a ver, y realmente cómo en la práctica sí van a empezar o están surgiendo cuestiones muy puntuales que sí ponen a pensar tanto a quien es Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, para argumentar si está a favor o en contra de una petición. Y no se diga al juzgador y a la segunda instancia,
para saber qué resolver. Entonces, yo quería como más que les digo, decir, es que esto es así, no, en tema de principios es conocer, dejar el tema al aire de la importancia de conocer cuáles son algunos de los principios que existen y es como una cadenita. Si tú lees un principio, te va a dar una liga hacia otro y hacia otra serie de principios y derechos, y todo se va interrelacionando. Entonces, cuando tengan problemas de no saber, a ver, ¿qué hacer? Vamos a ver, ¿cuál es el principio de derecho que rige el problema que estoy teniendo? Y vámonos hacia atrás y vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué ha resuelto la Corte? No quedarnos nada más con la Corte Nacional, ¿qué ha resuelto la Corte Internacional? Opiniones consultivas, tribunales constitucionales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Colombiano tiene resoluciones muy interesantes, orientadoras, evidentemente, pero que nos abren o nos dan luz para poder sustentar mejor nuestros argumentos. Tenemos que entender que este sistema nos obliga a tener que prepararnos más y sobre todo entender que somos operadores que ya no estamos limitados nada más a una legislación nacional o local, sino a una serie de herramientas internacionales que nos permiten tener o nos obligan a tener que expandir precisamente pues nuestro conocimiento. Ahora, no sé, Eric, si podemos empezar con algunas preguntas, algunos comentarios también son muy válidos y les digo, más que nada es intercambiar ideas y echar el tema al aire de la importancia de conocer los principios, pero más a fondo. Sí, maestra, muchísimas gracias. Sí, tenemos unas preguntas en Facebook, pero aquí los que se encuentran en la modalidad en Zoom, los que nos están acompañando, si alguien quiere hacer una intervención, con todo gusto puede levantar la mano y para poder activar el micrófono y con todo gusto ahorita vamos a darle seguimiento. Y bueno, en lo que se van animando, hay una pregunta aquí en Facebook, nos pregunta Lunma. Dice, el principio de contradicción, ¿qué tanto puede llevar a los testigos a testificar? Derivado del artículo 361, facultad de abstención de dicho principio, ¿se lesiona? Ok, es una buena pregunta porque ahí es un claro ejemplo del conflicto que existe entre un principio y un derecho, ¿sale? El principio de contradicción, pues la posibilidad que tengo yo de controvertir, ¿no? La información que diga mi contraparte o la prueba que aporte o el argumento, a grandes rasgos. Pero vamos a irnos un poquito más atrás. El derecho de abstención es la facultad o que permite a cualquier persona que entra dentro del supuesto que establece ese artículo de no declarar. Entonces, pongamos que Eric es el acusado, ¿sale? Y su novia es la testigo estrella, ¿sale? Al inicio, a Laura, pongamos un nombre, ¿sale? A Laura, cuando se recabó su entrevista, no se le explicó o no se le informó, esa es la palabra, que tenía derecho a no declarar. Y se recabó su declaración, su entrevista. Y pasó el filtro hasta juicio. ¿Vamos bien? Cuando va a declarar, recuerden que por eso la carpeta de investigación, es decir, todo lo que se recaba en la investigación, no tiene un valor en sí mismo. Entonces pasa, ya fue ofrecido, fue admitido como medio de prueba. No tiene un valor en sí mismo. ¿Vamos bien? Ahora, llega a juicio. Y ya por eso es tan importante la división de funciones y en específico que sean jueces distintos. ¿Ok? Llegan y el presidente del tribunal le dice, señorita Laura, yo advierto que tiene, cuando se le pregunta, ¿tiene alguna relación con las partes? Bueno, sí, es que Eric era mi novio, o es mi novio, o es mi esposo, es más, ya nos casamos. ¿Sale? Dice, ok, advierto que tiene un parentesco con una de las partes. ¿Sabe usted? Le informo en este momento que usted tiene el derecho a no declarar y no puede ser obligada. Dice, no lo sabía. ¿Usted qué decide? ¿Sabe qué? Yo no quiero declarar. Amo demasiado a Eric y no voy a traicionar. ¿Queda claro esta parte del ejemplo? Ok. Ella ya rindió una declaración, una entrevista, ¿sí? Pero en juicio dice, no quiero declarar. Me acojo o hago valer ese derecho de abstención que tengo, ¿sí?
¿Puede obligársele a declarar? No. Ni siquiera a declarar, o sea, ni siquiera va a someterse a interrogatorio, mucho menos a un contrainterrogatorio. ¿Sí? Entonces, en este caso, más que afecte a quien es la contraparte, ¿a quién afecta? A la parte oferente de la prueba. ¿Por qué? Porque se queda sin esa información. Y estamos hablando, en el caso que estoy poniendo, el testigo estrella, ¿no? Ah, pero tengo su entrevista, la leo. No se puede. ¿Por qué? Porque el testimonio es el que va a rendir en audiencia. Por eso es que los antecedentes de investigación no tienen un peso. Hay una excepción a la regla de no se puede incorporar por lectura. ¿Cuál es? Me parece, no soy muy codiguera, el 381 me parece que son las excepciones, por ejemplo, cuando el testigo no haya muerto, no esté disponible o esté imposibilitado, ¿sale? Ahí se incorpora por lectura. ¿Vamos bien? Solamente, pero en este caso no entra esa excepción. Y a mi consideración, no vulnera el derecho a la contradicción. ¿Por qué? Porque realmente no está afectando. Laura no va a decir nada. ¿A quién va a afectar? Al oferente de la prueba, Ministerio Público. Es como si todo gira en torno a lo que me iba a decir esta persona. ¿Saben? Y ahí podría entrarse a otras, por ese derecho, por esa parte. Por eso es tan importante, qué bueno que hagas esta pregunta, es tan importante conocer derechos y principios. Yo como Ministerio Público tengo que garantizar imagínense, aguantó investigación intermedia y en juicio, ¡pam!, se vino abajo. O sea, realmente, por algo que pude haber hecho desde la investigación y si no, ¿qué hago? Voy a buscar otras fuentes de información. Laura a lo mejor no va, sí es muy importante, pero no puede ser la única. Y si no, tengo otras herramientas. No hay prueba directa, me voy con prueba indirecta. La cuestión es que si tú no vas viendo que tienes, y por eso era muy importante lo que platicábamos el sábado, Eric, de la importancia de conocer qué tipo de testigos víctima tienes como Ministerio Público para saber si tiene un tratamiento especial. Y en este caso, si estás viendo que tu testigo estrella tiene una relación con el acusado, en automático es salvaguarda este derecho de abstención que tiene, si no, te vas a meter, o sea, él solito, el Ministerio Público solito se mete en problemas. No sé si resolví la pregunta, a mi consideración, tenemos que ir más atrás y en este caso se privilegia el derecho de abstención sobre, por así decirlo, el derecho o el deber de declarar que tenemos todos. Todos tenemos un deber de declarar, pero se privilegia en estos casos el derecho de abstención. Aquí hay una pregunta importante, Eric, de Andrés, que dice, si el tribunal de enjuiciamiento se integra por un juez que es de la rama civil, otra rama, menos del ramo penal, mencionándole en su resolución en primera instancia, entiendo que qué pasaría. Primero, hay que diferenciar, o sea, ¿tiene adscripción a materia penal? ¿Sí o no? Porque recuerden que sí, para competencia, pues obviamente tiene que ser territorio, grado y territorio y grado. En este caso, pues que sea especializado en materia penal. Tiene que ser especializado en materia penal. Puede que, por eso les decía, tiene adscripción en materia penal, o sea, realmente tiene un nombramiento que es juez penal. Si la tiene que sí, aun cuando sea, por así decirlo, novato y su primer juicio, pues es un juez penal. Vamos bien, es competente. No sabemos qué tal, o sea, no sabemos qué tal va a ser su trabajo, pero de entrada es competente porque tiene una adscripción, tiene un nombramiento. Pero si no tiene adscripción, yo ahí sí sería tema de competencia, ¿no? Sí, maestra. Por eso le digo, si tiene su nombramiento y adscripción, así sea su primer juicio y tenga pánico y demás, es juez penal. Claro. ¿No? Esa es a mi consideración. Si no tiene esa adscripción, pues evidentemente no podría, y ahí sería tema de competencia. Sí, maestra. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que están conectando aquí de Bolivia, de Puebla, de Ciudad de México, de Chile, Colombia, Michoacán, Veracruz, Morelos, Pachuca, Mexicali, Guadalajara. Muchísimas gracias a todos ellos que están conectando. Y tenemos aquí una pregunta también, en lo que si alguien del Zoom quiere levantar la mano para activar el micrófono con toda confianza. Y es la pregunta de Tiger John. Dice, pregunta, ¿un principio se argumenta, se sustenta o se fundamenta? Es mi duda. Muchísimas gracias.
¿Cómo? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, dice, un principio se argumenta, se sustenta o se funda. Muchísimas gracias. ¿Para qué fines? Si lo voy a utilizar, o sea, si no los, o sea, como doctrinario, creo que puedes crearlo. Pero si soy operador, pues lo tengo que utilizar, ¿no? Lo estoy argumentando, ¿no? Tenemos que ir a cada palabra. Ahí es como entrar en un juego de palabras. A lo mejor, si me permite checarlo también, y estamos hablando de ser técnicos, entonces a lo mejor ahí sí se lo debería, para dar la respuesta correcta. Pero es una buena pregunta. Sí, maestra, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de un estudiante de Baja California. Dice, maestra, una pregunta. Si un principio hace falta en una sala de oralidad, ¿este se tiene que manifestar o simplemente podemos llevarlo a otra instancia? Muchas gracias. Sería qué principio, y por eso es tan importante decir qué principio y cómo afecta. De entrada, yo soy muy partidaria que como es un sistema de partes y un sistema de audiencias, ¿dónde se tiene que ventilar? En la audiencia, para poderlo jalar, ¿sí? Porque les digo, sobre todo, yo creo que estamos hablando de amparo, perdón, de recurso o de amparo, quiero pensar, ¿no? Por eso es tan importante qué principio y cómo trascendió. Porque hay otra, tratándose del derecho de defensa, hay algunos requisitos, a lo mejor no tan conocidos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano marcaba que para alegar violación al derecho de defensa se tienen que ver algunos rubros. No es nada más alegar, quedé en estado de indefensión, mi defensor no hizo su trabajo. Ok, vamos a analizar algunos rubros, ¿sale? Para establecer si realmente hubo una violación al derecho de defensa. La Corte también se ha pronunciado que tiene, para hacer esa violación al derecho de defensa, tiene que ser muy evidente. Por ejemplo, algunos rubros a considerar para la violación al derecho de defensa, primero, que haya ausencia de teoría del caso. La teoría del caso entendiendo como un planteamiento. El defensor no tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí. Ok, paso. Pero si advertimos que el defensor, su teoría del caso es que, ¿sabes qué? Mi defendido no estaba en el lugar de los hechos. Tiene un planteamiento. No estaba ahí. Tiene teoría del caso. Ok, vamos al segundo nivel. Realizó actividades mínimas de defensa. ¿Interrogó? ¿Contrainterrogó? Sí. ¿Argumentó? Sí. Ok, tuvo equivocaciones, ok, pero esas equivocaciones son a tal grado que se estime que no tiene conocimientos en el sistema, pues es que objetó y algunas objeciones no fueron pertinentes. A todos nos pasa, o sea, son violaciones que tienen que ser reiteradas y hacer de menos a más evidente que el defensor no tiene idea de qué está haciendo ahí. Otro de los requisitos que se tiene que tomar en cuenta es que el acusado o el defensor en específico, ambos, pero en el caso del imputado, del acusado y el defensor, no provocaron el mismo vicio. ¿Qué quiere decir? Advirtieron una irregularidad y ¿qué hicieron? Se callaron para hacerlo valer posteriormente. Algo que podían subsanar. O sea, ellos provocaron el mismo vicio, por así decirlo. Yo advierto que es un mal defensor, yo quiero que él me siga defendiendo. ¿Sale? Yo estoy provocando el mismo vicio y después que en recurso yo mismo diga, es que mi defensor no tenía conocimientos en el sistema. ¿Vale? Que el acusado no provoque ese mismo vicio y que posteriormente quiera hacerlo valer a su favor. Y evidentemente que la violación sea trascendente. Entonces, si se van dando cuenta, para hablar de violaciones o transgresiones a algún principio de derecho, sí tenemos que empezar a ver algunos parámetros, pero cada caso es distinto. Por eso no podemos generalizar que todos los casos van a tener el mismo tratamiento. En el mismo caso que les puse de contradicción, ¿no? El acusado, pongamos, el acusado se le explicaron sus derechos, pero uno tiene nivel de maestría, ¿sale? Estudió en la BUO. Y otro solamente tiene primaria y es campesino. No significa que va la protección más, sino el grado de comprensión y que me esté alegando que no, por el hecho de no tener a su defensor
¿sí? Al momento en que declaró la víctima, podemos darle a los dos el mismo tratamiento. Tenemos a su vez que ver toda la audiencia, ¿sale? Porque cada audiencia es diferente. Por eso, en tema de violación, de transgresión o violación a principios o derechos, sí tenemos que ser, como les digo, como un cirujano muy específico, porque para ver qué tanta oportunidad tenemos de argumentar y otra, quien tiene la responsabilidad de decidir, la trascendencia de decidir en uno o determinado sentido. No sé si también respondí, espero que sí. Sí, maestra, muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a finalizarlo. Aquí ya, por el momento en el Zoom ya no tenemos ningún otro cuestionamiento. Aquí en Facebook Live hay muchísimas, comentarios sobre su participación. La verdad, le felicitan desde la Perla Tapatía, Marco Antonio desde Guanajuato, Patricio Pérez desde Ecuador, Susén desde Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, desde Cancún, Navarrete también, Miguel Fernando Ramírez también, saludos desde Panamá, Campeche, Puebla, y a ver, pues maestra, parece que ya hemos finalizado. Si quiere darle algún mensaje a todas las personas que hicieron cita el día de hoy. Pues primero, gracias por escucharme el lunes y sobre todo que igual, como les decía, hoy no hay constancias, no hay registros, entonces agradezco aún más el que se citen acá para poder intercambiar ideas. Como les digo, estos espacios son precisamente para sembrar más inquietudes e insisto mucho el poder contribuir precisamente a la construcción del sistema y sobre todo que no nada más es como de manera somera o más que nada entender la responsabilidad que como operadores tenemos para brindar un buen servicio y no caer pues en algunas circunstancias de que por nuestro no falta de conocimiento pues una persona pierda su libertad o bien otra no tenga precisamente pues ese acceso a la justicia como víctima. Entonces, como les digo, la postura está, o mis posturas son obviamente debatibles, pero más que nada es para sembrar inquietudes y sobre todo quienes estén empezando puedan tener buenas bases e inquietudes. Hay muchos libros de principios y nos ayudan de verdad, de manera personal lo digo, das por sentado que conoces ya principios o derechos o que es muy básico, pero te tocas con temas muy específicos y es así de, yo creía que era más sencillo y sobre todo como operadores, insisto mucho esto, también vamos sentando precedentes. Entonces, como pregunta es qué clase de precedentes queremos sentar con nuestro trabajo, del lado que estemos. Y en la medida que exijamos, si soy juez, a mi defensor, a mis ministerios públicos, si soy ministerio público, a mi defensor, porque al final todos estamos o formamos parte de ese equipo para brindar un servicio. Entonces, muchas gracias e insisto nuevamente, esto es en el marco de nuestra tercera generación de la maestría y ojalá dejamos los teléfonos para que conozcan nuestra oferta académica y pues que estén pendientes de nuestras actividades y ojalá ya haya sido de su agrado. Muchas gracias, Eric. Tu audio, Eric. Pero... Muchísimas gracias a todos los que hicieron cita el día de hoy aquí en Sistema Penal Acusatorio Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto esta nueva colaboración que tenemos con la BUO. Agradezco también al rector maestro David Sabdiel Martínez Pérez por esas actividades que son de mucho valor para toda la comunidad y especialmente maestra Bexabe a ti por precisamente compartir tus conocimientos. Me están llegando muchos mensajes aquí en los grupos de WhatsApp que tenemos sobre precisamente de estudiantes, ¿no? Que ellos están iniciando en este sistema y normalmente las materias de sistema acusatorio, las que llevan pues ven los principios de manera general y ahorita me están llegando que pues ya este panorama tan amplio que les acaba de dar pues les sirve de referencia para ellos también poder investigar y qué bueno que prácticamente pues es la función principal pues de estas actividades, ¿no? Que se vayan con conocimientos frescos, conocimientos pues que sean de mayor amplitud para todos los que nos están viendo y pues bueno, muchísimas gracias y recuerden, vamos a estar aquí poniendo los enlaces para los que se quieran inscribir a la Maestría Nacional Virtual en Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Saludos. Buenas noches. Gracias.